Ujú. Ah, ok. Sí. Entonces, vamos a continuar con las transformadas inversas a partir, bueno, siguiendo la idea de las fracciones parciales, ¿sí? Voy a hacer un pequeño resumen, digamos, este, que no me lleva más de 5 minutos, ¿sí? Para aprovechar tiempos y todo lo demás, ¿sí? Ya voy a hacer bueno, vamos 26, 25, faltan. En este grupo hay 35. En este grupo hay 35, entonces faltan todavía. Y al parecer los 35 están. Sí, creo que sí. Mm, sí, todos están asistiendo, al menos. Entonces ya estoy haciendo ¿cómo se llama? Informa- de toda la información que ustedes me enviaron, de tareas, reportes y demás, en base a eso ya estoy sacando una evaluación, ¿sí? Les comento de que en esta primera etapa, y para que ustedes aseguren para lo que va a venir después, tengan un piso seguro, digamos. A ver, ya estamos en clase, por favor. Para que ustedes estén en piso seguro con respecto a la evaluación, este, tomé como decisión, digamos, y ya los había comentado, ¿verdad? Que iba a tomar tres elementos para la evaluación, ¿sí? Uno de ellos es la asistencia, las tareas y las participaciones, ¿sí? Se quedaron no sé cuántas tareas, no recuerdo cuántas, yo perdí la cuenta, pero me hicieron bastantes algunos, ¿sí? Algunos me pedían más problemas para práctica, y esos los tomé también en cuenta, ¿no? ¿Sí? Y entonces la calificación oscila entre 6, 7 y 8, ¿sí? Para que nadie se haya perjudicado en esta primera etapa, ¿sí? Si veo que, o sea, yo puedo modificar después calificaciones, ¿sí? Eso no hay problema. Por ejemplo, si a lo mejor veo que alguien sí saca una buena evaluación de 10, 10, 10, pues yo veo cómo y cambio la calificación total, ¿sí? Bien. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Tomé esas tres valores o tres calificaciones. 6, aquel que únicamente llegó a la asistencia, que no me entregó ningún reporte, ninguna tarea, y de esos hay varios, ¿sí? 7 tareas, el número de tareas que se quedaron, y si se pasaron, yo los tomo como participaciones y les pongo 8, ¿sí? Eso es lo que yo estoy tomando en cuenta. Ustedes véanlo por ahí, me dicen, evalúen las cosas, y me dicen porque ya quiero tener todo listo para hoy en la noche, todo listo, y mañana subo calificaciones, ¿sí? Además porque estoy esperando todavía, por ahí alguien me pidió más problemas, entonces les dije que hasta hoy, creo que a las 3 de la tarde, era la hora límite,
para que me mandaran los reportes, ¿sí? Obviamente con esa, digamos, manteniendo lo que es, desde un principio, apoyarlos por ello, ¿sí? Entonces ustedes vean esa forma de la decisión que tomé, 6, 7 y 8, y ya para tener listo todo hoy en la noche, ¿sí? Ahora, en la siguiente etapa, que ya empezó desde la semana pasada, para la segunda evaluación, voy a mantener las fechas, las fechas que me marca el SAIS, ¿sí? Esa fecha que voy a indicarlas, dejen programar bien, esa va a ser la última fecha de entrega de reportes, ¿sí? Porque ahorita en esta primera etapa sí di un poquito más de facilidad y pues da el caso de que todavía no termino. Sí, todavía me están llegando algunos por ahí, que bueno, está bien. Entonces para la siguiente voy a poner una fecha límite y de ahí pues ahora sí que eh, voy a recibir todos los reportes, tareas y todo lo demás. ¿Sí? Bien. Va a haber mucho que hacer en esta segunda etapa. ¿Sí? También viene la parte muy interesante con respecto a nuestro programa. Y voy a hacer un listado de tareas. ¿Sí? Se los voy a mandar para que ustedes los hagan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso van a ser tareas. Y lo que vaya saliendo en el transcurso de las clases, reportes, participaciones y demás, eso ya entra en otra evaluación. Pero las tareas sí ya ahora las voy a tener bien controladas, en el sentido de que yo voy a hacer un listado de ejercicios y se los voy a mandar. ¿Sí? Y entonces lo que vaya saliendo de aquí de las clases, así que un problemita por ahí quedó pendiente, algo así, y eso lo voy a tomar como participaciones. ¿Sí? Va a haber muchísimo trabajo por ahí. ¿Sí? Entonces sí me gustaría que en este espacio que tenemos, tiempo así, nos dediquemos completamente a nuestras clases. ¿Sí? Así nada más. ¿Sí? Ahora sí le voy a pedir mucho, porque quiero saber a quién se va a llevar las buenas calificaciones de 10 y quiero saber también, quiero conocer quiénes son los que van a reprobar, al menos. ¿Sí? Ahora sí, otra de las cosas también, miren, cuando ponen aquí su nombre, eh, pasó que fueron dos que no ponían ni nombre ni nada, únicamente ponían por ahí, no sé, imagino que unos apodos, no sé, y nunca los pude encontrar en la lista. Pues claro, porque no tengo eso, ¿sí? Y fueron dos precisamente, ¿sí? Entonces ya esos reportes, más bien ya no pude ponerles su asistencia, ¿sí? Porque en la lista que yo tengo no aparece ese más que el puro nombre, ¿sí? Y otro también que por ahí se metió como invitado y nunca lo encontré aquí en la lista, ¿sí? Y son, y de los otros grupos también he encontrado lo mismo, ¿eh? Incluso aparece únicamente, no sé, un número, letras y números. Entonces, ya caray, ahora, ¿qué pasa? Bien. Entonces, esa va a ser la situación para la siguiente, este, la segunda etapa, ¿sí? Eh, Vamos a controlar más esto, ¿sí? Este,
el hecho de que no pueda hacer examen por la misma situación, eso no me va a impedir que yo tenga una buena evaluación de ustedes, ¿sí? Algunos los conozco porque aquí lo estoy viendo, a otros ni siquiera. Ahora sí, voy a tomar esas acciones, digamos, ¿sí? Aquí aparecen 34, son 35, bueno, faltarían por ahí otros. Y yo creo que ya pasaron, ¿sí?, 15 minutos y ya cerramos esto. Ya cierra eso, Bautista García, ¿sí? Ya, para que no te estén interrumpiendo tampoco. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces así le vamos a jugar esta segunda etapa, ¿sí? Vamos a controlar más las cosas, ¿sí? Bien. Entonces ya entrando a lo de nosotros, voy a seguir con la parte de la transformada inversa de Laplace, tocando únicamente la línea de las fracciones parciales, ¿sí? Retomo esa idea porque ustedes ya tuvieron por ahí algún acercamiento, ¿sí?, de las fracciones parciales cuando vieron las técnicas de integración, ¿sí? Ahí en las técnicas de integración, una de ellas era precisamente integración por fracciones parciales. Y tuvieron que hacer varios desarrollos, etapas y demás, ¿sí? Entonces vamos a tomar esa misma idea, ¿sí? Y en cada ¿cómo se llama? Cada uno de los casos, lo voy a presentar así, nada más, y nos dedicamos a hacer problemas. Los problemas van a ser precisamente del libro de James, que ustedes lo tienen, ¿sí? Espero que hoy terminemos esa parte y si es posible ya en la próxima, mañana entramos a la solución de las ecuaciones diferenciales, y ya sería, con todos los antecedentes, ya sería más sencillo, ¿sí? Y si terminamos todo eso, yo creo que el viernes ya estamos iniciando con la serie de Fourier, ¿sí? Y por ahí también les voy a mandar algunos archivos interesantes, ¿sí? Y para que se tenga más idea de las aplicaciones de las series, tanto trigonométricas como complejas. ¿Y cuál es la diferencia? Más bien, no diferencia, sino cuál es el enfoque de cada una de esas eh, herramientas, ¿no? En el caso de la ingeniería, ¿sí? Vamos a ver toda esa parte, ¿sí? También quiero que ustedes me vayan diciendo si se queda todo bien, se escucha bien, porque en otros grupos he notado algunas cosas medias raras que me han inquietado, ¿no? Porque, por ejemplo, me han mandado reportes de asistencia, como ya ven que les pedía en un principio las evidencias, y algunos la mandaron, otros por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me mandaban cosas y que nosotros no habíamos escrito, no habíamos visto, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa por aquí, no? ¿Sí? Han de pensar que no reviso, pero sí reviso todo completamente. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con lo que... a seguirle, pues. Y dejen hacer un pequeño resumen de todo lo demás, de todo lo anterior que vimos en las sesiones anteriores. Y vamos a ponerle como título así, después jalamos todo completamente.
dices la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Vía las fracciones parciales, ¿sí? Vía las fracciones parciales, ¿sí? Así, ponemos esa como título, a ver, ¿sí? Entonces, dices, recuerden, ¿sí? Que la transformada de Laplace es una función racional, ¿sí? Es una función racional, o también le pones entre paréntesis, fracción parcial, ¿sí? Bien. Y es el cociente de polinomios. ¿Está de acuerdo? Lo que habíamos ya, incluso cuando hicimos las integrales, cuando aplicamos la definición de la transformada a una función, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero siempre encontrábamos fracciones, ¿sí? Fracciones racionales o funciones racionales. Siempre, siempre. Cuando estamos trabajando con funciones, digamos, clásicas, ¿sí? O funciones que no causan mucho problema, como las funciones que ustedes vieron en cálculo diferencial, ¿sí? Y que vamos a seguirlas viendo. Pero por ahí aparece otra función muy importantísima y que es necesario que ya comente de ella. Y esa función es precisamente la función impulso, ¿sí? Esa función impulso, desde el punto de vista matemático, ¿sí? Tiene varias, ¿cómo se llama? Varias características que llevan a considerar que desde el punto de vista de la definición de función, ella no cumple esa definición, ¿sí? Y por eso se le llama funciones especiales y también se le llama funciones generalizadas, ¿sí? Y esa función impulso o impulsiva es lo que le llaman la función delta de Dirac, ¿sí? Y se le trata, desde el punto de vista matemático, se le trata como una distribución. Le voy a comentar mucho con respecto a las distribuciones. Y es cuando la matemática sufre digamos, una separación, ¿sí? Y es por eso que aparece por ahí la serie de Fourier o el análisis de Fourier desde el punto de vista clásico y el análisis de Fourier desde el punto de vista moderno. Cuando se habla del análisis de Fourier
al igual que la transformada de Laplace, desde la visión moderna, es cuando se está introduciendo precisamente las funciones generalizadas. Por ahí les mandé, bueno, la foto de un libro, ¿verdad? Al menos de la portada, ¿sí? Que habla de las funciones generalizadas, ¿sí? Entonces, son los dos caminos que sigue. Pero se ha utilizado mucho la función impulso o la función delta de Dirac para el muestreo de las señales, junto con otra herramienta que es la convolución, ¿sí? Pero eso lo vamos a tratar en su momento. Por eso les digo que para que ustedes no pierdan ningún detalle de todo lo que estamos comentando aquí en este espacio, sí les pido todo su visión y concentración en todo esto que vamos a desarrollar, ¿sí? Como no puedo tener un control de la visión de ustedes, qué están haciendo y todo eso, sí les voy a pedir mucha atención, ¿sí? Porque eso va a, a darme elementos para su segunda evaluación. ¿De acuerdo? Sí, bien. Entonces, tengo el cociente de polinomios, ¿verdad? Es decir, ¿sí? Tengo entonces una función f de s, la puedo escribir como p de s entre q de s, ¿sí? Y habíamos comentado, ¿verdad?, que esto, bueno, poder así, ¿no? Que va a ser un polinomio, ¿sí? Y aquí también otro polinomio, ¿sí? Pero si tengo dos polinomios, la división de los dos polinomios debo de caracterizar bien los elementos que tiene, porque dependiendo de los elementos que tenga, al menos del grado del polinomio, me va a llevar a dos cuestionamientos importantes, que son precisamente lo que le llaman las fracciones propias y las fracciones impropias. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Y eso, cuando vieron la división de polinomios, ustedes de la secundaria, de por allá, ya sabían si podían dividir o no podían dividir, ¿sí? Entonces hicieron esa clasificación de fracciones propias y fracciones impropias. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, como tengo dos polinomios aquí, tengo que observar su comportamiento con respecto al grado, ¿sí? Bien. Entonces voy a pensar, ¿verdad?, de que este es un polinomio, ¿sí? Y ponemos un polinomio de grado, por ejemplo, n, ¿verdad? Y el de denominador, un polinomio de grado m. ¿Están de acuerdo? Dice, imagínate, por ejemplo, el polinomio de segundo grado, ¿sí? O como aquel que vimos en la clase anterior, ¿sí? Ya me está marcando que tenemos 10 minutos y recuerden, nos volvemos a meter otra vez, ¿sí? Bien. Entonces, para que yo pueda desarrollar las fracciones parciales vía con respecto a la transformada de inversa, le voy a pedir que el grado del polinomio es necesario que el grado de Q de S, el grado de Q de S, es decir, del denominador, ¿sí? Aquí ponemos Q de S. Dejen escribir bien porque luego por ahí se les va alguna letra, etc. Es necesario que el grado de Q de S sea mayor que el grado
de PDS, es decir, del numerador. Y cuando tenemos esas condiciones, entonces decimos que la fracción es propia y por lo tanto tiene desarrollo en fracciones parciales. ¿Sí? Ok, ¿sí? Dice, es necesario que el grado de QDS, o sea, del denominador, sea mayor que el grado de PDS. Y bajo el y, por lo tanto, y entonces se tiene una fracción, creo que llaman propia, así, propia, y se puede descomponer se puede descomponer en fracciones simples o fracciones parciales, ¿sí? O fracciones parciales. ¿Estás de acuerdo? Esa es la primera condición o indicación que podemos establecer para que las fracciones se puedan llevar a lo que llaman fracciones simples, ¿verdad? O lo que se conoce como fracciones parciales. ¿Sí? Bien. Y voy a extender un poquito más estas ideas, ¿sí? Siempre tocando, sí, tenemos un poquito de tiempo, en 6 minutos, hacemos mucho por ahí. ¿Sí está claro hasta ahí? Bien, voy a continuar. A partir de esto último que comenté, o esta última expresión que tenemos ahí, podemos abrir el camino hacia la parte algebraica, hacia la parte del análisis y la parte compleja, digamos. Tres líneas que voy a seguir. Esas líneas parten de, bueno, yo las parto de ahí para generar esos tres desarrollos, pero los tres se van a complementar, ¿sí? Y van a ver cómo se van a ir desarrollando estas tres líneas de trabajo, importantísimas para ustedes, ¿sí? Bien. Observen, entonces, el hecho de que tenga un cociente, ese cociente me lleva a cuestionar muchas cosas, ¿sí? Y lo principal es desde el punto de vista algebraico. ¿Cuándo tiene sentido ese cociente, o sea, una división? ¿Sí? ¿Y cuándo y qué elementos me va a generar? ¿Sí? No únicamente podríamos decir si tiene sentido o no tiene sentido que se divida, etcétera, etcétera, sino más bien los elementos que me van a generar desde la visión de la ingeniería. ¿Sí? Bien. Entonces, por esta parte, todo esto, y seguimos aquí, y ponemos lo siguiente. Dices, si esta fracción, esta última expresión, de aquí, ¿verdad? Dices, ¿cómo? Dices, como f de s es igual a un polinomio de grado n, ¿verdad? Que va a ser q de s y no, p de s y q de s, ¿verdad? Entonces, como tengo que esto es una fracción, observen, entonces tiene sentido lo siguiente, ¿sí? Primero,
S es igual a 0. Caso B, cuando f de S se indetermina. ¿Sí? Surgen esas dos preguntas de inmediato. ¿Sí? Y eso no es otra cosa, ¿verdad? De que cuando estamos dividiendo, desde la idea más elemental de dividir, ¿se acuerdan? Se preguntaron, ¿puedo dividir? ¿Verdad? ¿Bajo qué condiciones puedo dividir? ¿Sí? Y surgieron las respuestas de inmediato. ¿Sí? Dice, por un lado, puedes dividir y te da 0 cuando no tienes, cuando aquí, PDS vale 0. Es una de las condiciones. ¿Cuándo no puedes dividir? Cuando QDS vale 0. Y es precisamente cuando se indetermina. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando tienes esta, cuando FDS es igual a 0, de aquí se tiene que PDS debe ser 0. ¿Están de acuerdo? Ya lo habíamos comentado anteriormente. Y esto me está generando los ceros. Los ceros de la función. ¿Sí? Lo otro. ¿Cuándo f de s se indetermina? Ah, pues dice, cuando q de s es igual a 0. Y eso me va a generar las singularidades. ¿Sí? Y las singularidades ya las clasifico y me va, de ahí voy a encontrar los polos. Y los polos y los ceros los voy a graficar porque tengo que ver el comportamiento de la ecuación diferencial o el comportamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, para eso es importante, ya queda menos de un minuto, ya no escribo más, porque me puede Perdón, cortar. profe, ¿qué dice en el A hasta el final? En el color rojo, ¿dice los ceros? Que dice, ajá, los ceros, en color rojo, ahí tengo que dice los ceros. Voy Ah, a ok, separar un poquito. ¿Sí? ¿Sí? sí, profe, muchas gracias. Entonces, eso que está marcado en color rojo van a ser. Entonces, esos elementos que están indicados ahí, los ceros y las singularidades, en particular los polos de las singularidades, van a ser importantísimos para ver el comportamiento de los sistemas con respecto a la estabilidad y con respecto a los diferentes grados de amortiguamiento. ¿Sí? Bien. Y, por ejemplo, se puede aplicar a un circuito RLC o a un sistema. ¿Sí? Y van a ver cómo están actuando las diferentes representaciones desde la visión de los elementos que tiene cada circuito. Los valores de RLC. ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones tengo cierta estabilidad? ¿Bajo qué condiciones tengo cierto amortiguamiento? ¿Sí? Y van a ver que eso me lo va a generar la transformada de Laplace. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces tengo el siguiente. Aquí. ¿Sí? Ok. Si voy a ver las singularidades y los ceros, ¿verdad? Es necesario factorizar. Bien. ¿Sí?
Eso ustedes ya lo saben de álgebra. ¿Sí? Entonces, para determinar, ¿sí?, los ceros y las singularidades, factorizar. Claro, porque estamos hablando de polinomios, ¿sí? Entonces, factorizar, y obviamente me voy al plano de álgebra. ¿Está de acuerdo? Y de ahí surgen mucho más preguntas, ¿sí? Recuerden que factorizar puede ser que esos factores sean simples o esos factores sean repetidos, ¿sí? Entonces, y voy a encontrar tantos raíces o soluciones como el grado del polinomio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que por ahí ustedes, en fundamentos de álgebra, cuando vieron polinomios, ¿verdad?, o desde por allá, antes en la secundaria o en el bachillerato, se tocó el tema de la solución de los polinomios, ¿sí? Entonces, por ahí se tocó también un resultado muy importante, que es el teorema fundamental del álgebra. Y me dice que todo polinomio de grado m tiene a lo más m soluciones, ¿sí? Esas soluciones pueden ser reales o pueden ser complejas, ¿sí? Entonces, lo otro, esas soluciones pueden ser simples, ¿sí?, o múltiples. Es decir, se pueden repetir o no se pueden repetir. ¿Están de acuerdo? Sí, y vamos a ver varios casos ahí. Bien. Entonces, es necesario factorizar. Aquí me voy a la álgebra de Hippo, ¿verdad? Y estos factores, ¿sí?, pueden presentarse Profesor, ¿sí? dice uno de mis compañeros que si lo puede dejar entrar. Ok, vamos a ver. Es Ortiz Aguilar, Luis Daniel. Que falta, creo que ya. García Hernández, no está García. Ortiz Aguilar. Sí, dígame, profe. Bueno, Sí, profe. te paso el control por si llega otro por ahí, ¿no? Ah, sí, yo los voy aceptando, sí. Y pero que no te cause, te distraiga, ¿sí? No, no, profe, no. Ok. Bien. Entonces, estos factores, claro, porque es la factorización, ¿verdad? Se le llama factores. Estos factores pueden presentarse como lo siguiente: inciso A, simples, o inciso B, múltiples. ¿Están de acuerdo? Y se le llama simples cuando aparecen
una sola vez. ¿Sí? Y múltiples cuando se repiten ellos. Y de ahí viene el grado de multiplicidad. Y muchas veces se dice, este factor es de multiplicidad 2, 3, 4, etc. Es la forma en que se está repitiendo. Porque Profe, aparece. ¿Sí? entonces va a ser, bueno, es cuando entonces se repite el mismo denominador, ¿no? O sea, tiene diferente, ¿cómo se llama? Por ejemplo, es A, B y C, nuestros valores que vamos a determinar, pero aún así están sobre el mismo denominador que otro. Sí, es que van, bueno, es que esos, los factores, cuando vas a encontrar los ceros o las singularidades, tienes que factorizar ya sea el numerador o el denominador, ¿sí? Ok, Si pero vas a entonces factorizar, los múltiples. y pueden aparecer, por ejemplo, soluciones simples o soluciones múltiples. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el PDS es igual en S cuadrada por S más 3 al cuadrado por S menos 1. Tengo ese polinomio. O sea, ya está factorizado, pues. ¿Sí? Para que yo lo factorice, hago todo ese, digamos, ¿cómo se llama? Práctica, ¿verdad? De buscar los elementos comunes, etcétera, etcétera, y luego factorizar. Y lo presento así. Si ya está factorizado. Si voy a encontrar los ceros, esto lo igualo a 0. ¿Recuerda? Ya lo igual a 0. ¿Y qué pasa? Ah, pues dices que s cuadrado es igual a 0, o que s más 3 al cuadrado es igual a 0, o que s menos 1 es igual a 0. ¿Sí? A partir de aquí, observo lo siguiente. En el primer caso, fíjate, dices, como s cuadrado es igual a 0, tienes s por s igual a 0. ¿Estás de acuerdo? Entonces tienes que s igual a 0 y s igual a 0. Y ahí estás viendo que el 0 es una solución, pero aparece dos veces. Y por eso se llama de multiplicidad 2. Porque eso te lo está generando esto al resolverlo. Esto lo igualas a 0, de ahí concluyes que la primera es igual a 0, el segundo igual a 0 y el tercero igual a 0. Y si el primero lo desarrollas así, te das cuenta que va a ser una solución doble. Y eso se le llama de multiplicidad 2. Se está repitiendo. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Fíjate en el otro elemento, este que está aquí. S más 3 al cuadrado, esto que está aquí, me dice que lo puedo representar así, mira. S más 3 por S más 3 igual a 0. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Y de la primera obtengo S igual a menos 3 y de la segunda también S igual a menos 3. ¿Sí? Y también me doy cuenta de que el menos 3 es una solución porque la estoy igualando a 0, claro. Y se está repitiendo. Y por eso se dice que es un cero de multiplicidad 2 o doble, también se le llama. ¿Sí? Y el otro, cuando S menos 1 es igual a 0, te das cuenta que al resolverlo te queda S igual a 1. Entonces dices, el 1 es una solución simple, porque aparece una vez. ¿Sí? Entonces, en eso consiste precisamente lo que es el grado de multiplicidad de, de una solución cuando se está repitiendo. ¿Sí? En el transcurso de todo lo que vamos a desarrollar,
voy sacando todos esos elementos, ¿sí? Para que de una sola presentación, tengamos todos los elementos, todos completamente. Si por ahí se escondió algo, hace algunos cursos anteriores, o que no lo tocaron, ahorita es el momento de sacarlo a la luz, ¿sí? Pero sí, le voy a pedir así su participación, así, pero, o sea, van a salir muchas cosas por ahí. Y a lo mejor muchas cosas nuevas para ustedes, ¿sí? O también vamos a sacar muchas cosas que a lo mejor quedaron por ahí olvidadas, ¿sí? Ya no recuerdan. Ahorita es el momento de sacar todo eso completamente, porque si yo no tengo esos elementos, no voy a poder hacer un buen trabajo de mi exposición y de ustedes aprender toda esa parte. ¿Están de acuerdo? Porque entonces yo me engaño de que si estoy haciendo bien las cosas con ustedes, diciéndolos, ay, que ya lo debiste de haber visto, etcétera, 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 miles de cosas, ¿verdad? Y ustedes también estarían engañando por ahí porque dicen, bueno, creo que sí aprendí, pero no aprendí nada porque me faltó un montón más de cosas, ¿sí? Entonces, ahorita es el momento de ir cubriendo toda esa parte, ¿sí? Y así como vayamos sacando los problemas, ¿sí? Vamos a ir cerrando todos esos detallitos, ¿sí? Bien, entonces en eso consiste lo que es el grado de multiplicidad de una solución. Recuerden que la solución de un polinomio también se le llama raíz, y para determinarlo es necesario resolverlo. Encuentro soluciones. Y me está diciendo también que esas soluciones pueden ser simples o pueden repetirse. Como aquí, observen. Dos veces y una vez. ¿Sí? En eso consiste el grado de multiplicidad de una solución o de las soluciones de un polinomio. ¿Sí? Bien. Vamos a ir resolviendo todo esto conforme vayan apareciendo los problemas. ¿Sí? A eso se refiere aquí precisamente, que sean simples o que sean múltiples. Pero eso lo puedo encontrar tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Porque en la anterior, aquí está, mira, tengo esta expresión, y cuando hago cero, esto, entonces esta es la solución. Y lo distingo por los ceros. Ahora, esto se determina cuando el denominador se hace cero. Y el resolverlo me está generando aquí las singularidades o los polos. ¿Sí? Pero en ambos casos tengo que resolver. Aquí me lo está indicando esto. Eso lo debo de interpretar como que tengo que resolver. Y si lo resuelvo el numerador, encuentro los ceros. Si resuelvo el denominador, encuentro las singularidades. Ah, dice, pero es que esas soluciones pueden aparecer simples o pueden ser repetidas. Y si son simples, entonces les llamas de multiplicidad 1. Y si son repetidas, les llamas de multiplicidad el número que se vaya a repetir, pues. Por ejemplo, aquí,
es de multiplicidad 2, observa, y también de multiplicidad 2, porque está repitiendo 2 veces. ¿Sí? Entonces, de eso vamos a ir viendo toda esa parte. ¿Sí? Bien. Voy a quitar esa parte para poder seguir aquí escribiendo lo siguiente. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces tengo aquí que pueden ser simples o múltiples. ¿Sí? Y le ponemos así, de estos casos, ¿sí? De estos casos A y B, ¿sí? A y B, en el denominador, exclusivamente, ¿sí? Depende el desarrollo, ¿sí? El desarrollo de la fracción parcial. ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea, ya pongo en ese momento de análisis, ¿sí? Cuando son simples o múltiples, ¿verdad? Únicamente en el denominador, ¿sí? Va a depender precisamente el comportamiento de la fracción parcial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, le pongo una nota aquí, una nota importante. Escríbanlo ahí, ustedes. ¿Sí? Abajito de lo último, me ponen nota importante. También es necesario, ¿sí?, analizar el caso cuando el polinomio es irreducible en los reales. Es ¿Hacer qué, decir, profe? ¿Reducible en los reales? también es necesario analizar, ¿sí?, cuando el polinomio es irreducible en los reales. ¿Sí? Es decir, cuando tiene raíces o soluciones complejas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí ya terminó la nota. Viene el comentario. ¿Se dan cuenta de que estoy tocando los tres casos importantísimos de las fracciones parciales? Cuando tengo fracción, ¿cómo se llama? Factores simples, cuando tengo factores múltiples y cuando tengo el polinomio irreducible en los reales. ¿Sí? Imagino que ya se acordaron de los cursos de cálculo integral cuando vieron los tres elementos Ya, no aguanto. de fracciones parciales. ¿Sí? Aquí ya los toqué nuevamente. Pero voy en la guía en la línea de la transformada inversa de Laplace. ¿Sí? Bien. Entonces, esto, el caso A, B y la nota que puse aquí, lo que pusieron ustedes, lo voy a representar con ejemplos. ¿Sí? Bien. Observen, para ahorrar mucho tiempo aquí. Yo voy a borrar todo esto. ¿Sí?
mucha atención. Abran su libro del James. ¿Sí? Y se van, a ver, déjenme checar, ok. El James. Listo, profe. ¿En qué página? En la página, a ver, ok, ya lo tengo aquí. La página 118. A ver, Mm, Profe, bueno, el que está a cargo, ¿podría dejar entrar a una compañera? creo que sí es el profe. Lo cambió, dio el host a alguien. Es que le ¿Ah, había sí? dado coordinador a alguien, ¿no? Eso fue como en la sesión anterior, ¿no? No, fue en esta. Es Ah, Sandra. ya. Ah, Si podría dejarla entrar, porfa. sí, bien. Bueno, entonces, eh, ya para la siguiente clase, sesión, mañana, ya no quiero ver aquí, a menos su nombre, ¿eh? Ya no quiero ver aquí, una, un conejito, no sé qué es eso. Profe, ¿podría dejar entrar a una compañera? Lo tiene esta Denise García Hernández, el control. ¿Sí, García Hernández? ¿Lo tienes? Creo que no está. No está, ya se fue. ¿Y ahora cómo le hacemos? Entonces, ¿cómo se le hace? Pues ya se quedó afuera porque ella es el host. Mm. Pero ya ni modo. no, sí, ya no podemos hacer nada hasta que vuelva. García Hernández, ¿no está? No, parece que nos abandonó. Ya se fue a comer. Se fue a comer. García Hernández, Sandra. No sé, sí. Háblenle su número. Bueno, entonces vamos ni modo. ¿Saben qué? La próxima, bueno, es que agarré aquí a ella porque está en primer plano aquí, ¿sí? La siguiente voy a tomar otra, sí, otra solución por ahí, para que no pase esto. ¿Sí? Bien. Fíjense en el problema de la página 118, ¿sí? En el problema, por ejemplo, muy sencillo. A ver, en el problema J, ¿sí? ¿Ya vieron? Es una fracción que dice en el numerador 3s cuadrada menos 7s más 5, y en el denominador ya está factorizado. En caso de que no esté factorizado, pues lo tenemos que factorizar para ver qué tipo de factores tiene. Si son factores simples o factores múltiples, o es irreducible el denominador, porque se me va a generar
todo el desarrollo de mis fracciones parciales. ¿Están de acuerdo? Bien. Fíjense entonces en el J, después vemos el otro, que es creo que más, o también el N, que está ahí, ¿sí? Creo que sí, nada más. Nada más esos, ¿sí? Por ejemplo, tengo 10 minutos, y vean, entonces, habíamos dicho el J, ¿sí? Dice, lo voy a acomodar aquí, pues, dice f de s igual a 3s cuadrada menos 7s más 5. Por la parte de arriba, como ustedes saben, por el numerador, y en la parte de abajo tengo s menos 1, s menos 2 y s menos 3. ¿De acuerdo? Así. Bien. Y nuevamente, ¿sí? De aquí, observen, hay mucho que hacer por aquí. Por ejemplo, si yo quiero encontrar cuando f de s es igual a 0, implica que ¿qué? Que 3s cuadrada menos 7s más 5 entre s menos 1 por s menos 2 por s menos 3 igual a 0. Y eso se llaman los ceros, porque estás igualando a 0. Y me dice entonces que esto lo paso para acá, multiplicando, ¿verdad? Y me queda entonces que 3s cuadrada menos 7s más 5, 5, igual a 0. Cuando tengo que esto es igual a 0, pues me está indicando que tengo que resolverlo. Y eso ustedes ya saben resolverlo a través de la fórmula general, ¿sí? Y esto entonces te queda como 7 más menos, ¿verdad? La raíz de 49 menos 4 por 3 por 5. ¿De acuerdo? Sobre 6. ¿Sí? Y ahí encuentra las dos soluciones. ¿Sí? Aquí puede ser real o complejo. No hay problema. ¿Sí? Pero la resuelvo. Y encuentro los ceros. ¿Recuerden? ¿Sí? Bien. ¿Estas soluciones son reales o son complejas? Oscar Osorio. Son complejas, profe, ¿Por qué? porque dentro de lo de la raíz queda un número negativo. Número negativo, ¿verdad? Sí. Entonces observen, ¿verdad? De que aquí, entonces lo puedo localizar aquí en mi plano. Bien. ¿Sí? La parte real, esa es la parte real, 7/6, y la parte imaginaria, entonces va a ser la parte real, queda por aquí, y este va a ser un 0, y el otro va a ser su conjugado, el otro 0, o solución. Recuerden que ya les voy a poner su nombre, ceros y polos. ¿Sí? Bien. Entonces, veo la parte del numerador y llego a esto. Recuerden que estoy en el plano donde vive la variable S, y se le llama plano de estado. ¿Sí? Bien. Y me voy a ver lo otro. Cuando el denominador. ¿Sí? Igual con este. Dice, cuando f de s se indetermina.
Dice, cuando S menos 1 por S menos 2 por S menos 3 es igual a 0, observa. Cuando el denominador se hace 0, es cuando la fracción se indetermina. Y cuando se indetermina, cuando encuentro las soluciones del denominador, ¿verdad? Es cuando en esos puntos se indetermina y se les llama singularidades. ¿Sí? Y esas singularidades para ingeniería se le llama polos. ¿Sí? Entonces, cuando resuelvo esto vía álgebra, tengo S menos 1 igual a 0, tengo S menos 2 igual a 0, y tengo S menos 3 igual a 0. Es decir, cuando S vale 1, cuando S igual a 2, y cuando S vale 3. Y estos puntos están aquí, los puedo localizar aquí, únicamente por presentación. En 1, ¿verdad? Aquí, en 1, en 2, aquí, y en 3. ¿Sí? Y esos precisamente van a ser los polos. Y dejo un huequito para indicar que ahí la función se está indeterminando. ¿Sí? Entonces aquí le pones que estos que están aquí, los 3, van a ser los polos. Pero te das cuenta que ninguno se repite. Ninguno aparece 2 veces o 3 veces, etc. Y por eso se les llama simples. ¿Están de acuerdo? Entonces ya logro rescatar o ya ver otro elemento más de mi estudio, y va a ser el plano. En ese plano es el plano de distribución de los polos y ceros, importantes para ustedes, nuevamente. ¿Sí? Me queda poco tiempo ya. Me quedan 3 minutos exactamente. Nos volvemos a meter, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí, profe. Sí, para que no se quede cortado esta parte. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, vean que ya tengo los elementos importantes con respecto al álgebra y el análisis. Me falta uno, que es el desarrollo de las fracciones parciales. ¿De acuerdo? Pero lo voy a hacer bastante simple porque ya tengo elementos de apoyo, y estos elementos de apoyo van a ser precisamente el grado de la presentación de los factores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo esta parte. Bien. ¿Sí? Con esto encontré los ceros y me dijeron que eran complejos. ¿Sí? Con la parte del numerador. ¿Sí? Importantes estos valores. Resolver la parte del denominador me llevó a determinar otros valores. Y esos valores es cuando la función se determina, y por eso se le llama singularidades. Y de las singularidades rescato lo que son los polos, importantes para ustedes. ¿Sí? Bien. Lo otro, vean, voy a dejar esto que está aquí, esto ya lo voy a quitar. ¿Sí? Viene lo otro. Y lo otro es con respecto a la presencia de los factores. ¿Sí? Y la presencia de los factores me va a dar la representación de las fracciones parciales. Es el primer caso cuando las fracciones, los factores no se repiten. ¿Sí? Bien. Entonces, dice lo siguiente. Lo otro, esto yo lo voy a borrar, así. Dice, entonces, ¿sí? Como los factores
estos son no repetidos, ¿sí? Ahora sí ya se va a acabar la sesión, profe. Volvemos Sí. para que no se corte. Sí, exacto, mejor ahí le dejamos. Ok, ahorita regresamos.